Son dos partes lo que hace el contrato. Uno de ellos, el perjudicado por la causal de error, dolo, violencia o intimidación, es el que tendría que plantear la demanda de anulabilidad, no el otro. Pero un tercero, un familiar, el hijo, ¿podrían o no? No, solamente es la parte afectada que haya celebrado, ¿sí? Pero hay una excepción a esa regla. En los casos de simulación relativa. ¿La simulación relativa es causal de anulabilidad o no? ¿Sí? ¿Y quién plantea la demanda de anulabilidad por la causal de simulación relativa? No es las partes, es un tercero. Podría ser un acreedor, como podría ser un heredero forzoso. Imaginemos un ejemplo. Imaginemos que dos personas celebran un acto jurídico y celebran otro acto jurídico. Al acto jurídico 1 le vamos a llamar acto jurídico oculto o disimulado. Y al acto jurídico 2 le vamos a llamar acto jurídico aparente o acto jurídico simulado. Digamos que esto se muestra a los terceros, a todos, y esto es una compra-venta. Pero el acto que verdaderamente han celebrado las partes de manera interna, sin que nadie lo sepa, es una donación, digamos. ¿Sí? Donación. Entonces, esta es la simulación relativa. Hay un acto oculto y un acto que lo cubre, en la pared. Entonces, esto no, de por sí no es nulo ni anulable, eso es válido. Ahora, está permitido en todo caso, no es válido. O sea, hay una causal. O en todo caso, ¿cuándo se activa el problema de la anulabilidad en este ejemplo? Cuando este acto oculto afecta a terceros. Si un tercero se ve afectado por el acto oculto, esta simulación relativa ya se configura en una causal de anulabilidad. O sea, la simulación relativa per se no genera ningún inconveniente. Tiene que generar un perjuicio a un tercero, en cuyo supuesto recién se activa la legitimidad para el demandante. ¿Estamos? ¿Y quién va a plantear la demanda de simulación? ¿Cualquiera de ellos? No, va a ser él. Y ahí está la excepción a la regla. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Solo en casos de donación además existe la No, excepción? es un ejemplo. O sea, para que exista la simulación relativa, lo que se quiere es que hayan dos actos jurídicos. Uno oculto y uno aparente. ¿Sí? Y aparte de la donación. A ver, pensemos en otro ejemplo. Imaginemos que usted me cae tan bien. ¿Cuál es su nombre, doctora? ¿Yo? Cintia. Ya, asumamos que de pronto yo he venido acá a Chiclayo y quiero invertir, quiero poner mi negocio. ¿Sí? Y usted es propietario de un local ubicado en una zona estratégica. Y digamos que usted y yo nos hacemos grandes amigos. Y usted me dice, Percy, mira, yo sé que recién vas a empezar a hacer una inversión acá en Chiclayo y yo tengo un inmueble en una zona estratégica. Mira, si te interesa, yo te doy el local. Pero yo te digo, mira, ahorita el problema que tengo es de liquidez. En este momento, al menos por los 6, 7 meses, tengo problemas de liquidez y de verdad se me ha hecho complicado porque me acaban de robar, digamos. O sea, me quedé sin liquidez y ahora el negocio lo tengo que sacar sí o sí, porque si no pierdo más. Y usted me dice, bueno, por los 6 primeros meses yo te puedo ceder el bien gratuitamente. Entonces no me vas a pagar ni una renta. Y ya en todo caso, después cuando te recuperes, me vas a pagar una renta. Pero en todo caso, me dice, no, lo que yo no quiero, me dice usted, es que todo el mundo se entere de que te estoy dando te estoy haciendo la posesión de mi propiedad como gratuitamente. Porque a lo mejor tus familiares te pueden decir, oye, pero estás loca, ¿cómo vas a dar gratis? O sea, ¿no es cierto? Entonces, el acto real que usted y yo vamos a celebrar va a ser, ¿qué contrato sería? Si me lo vas a dar gratis. Donación. No, donación es transferir la propiedad. Qué buena fue. Comodato, ¿no es cierto? Hacemos un contrato de comodato por los 6, 7 meses. Pero para aparentar entre los restos, el resto de personas, ¿qué podríamos hacer? ¿Un arrendamiento o no? Y el arrendamiento le exigimos a registros públicos inclusive. ¿Sí? ¿Cuál es el acto oculto? ¿Cuál es el acto aparente? Arrendamiento. ¿Hay algún problema? Hasta ahorita ninguno. Pero ¿qué pasaría si con el acto oculto afectamos a alguien?
le causamos un perjuicio a su acreedor, por ejemplo. Usted tiene acreedores alimentarios o laborales. ¿Sí? Entonces, ellos podrían plantear la demanda de anulabilidad. ¿Entiende la idea? Bien. Entonces, para que se configure un supuesto de simulación relativa, tienen que haber dos actos jurídicos. Entonces, ¿en qué se diferencia con la simulación absoluta? Es que en la simulación absoluta hay un solo acto, ¿cierto? Digamos que... ¿Cuál es su nombre, doctora? Roxana. La doctora Roxana me dice: Percy, te voy a transferir este inmueble a tu nombre. Y me transfiere, lo pone en el registro público de mi nombre. Compra-venta. No hay otro acto más, es el acto único. Pero yo ni le he pagado el precio y ella en realidad me ha dicho: Percy, hazme este favor por cierto tiempo nada más. ¿Eso qué es? Simulación absoluta. Porque la voluntad interna no coincide con la voluntad externa, ¿cierto? Entonces, para que haya simulación absoluta, basta de un acto jurídico. En cambio, en la simulación relativa, tiene que haber un acto aparente que encubra al acto oculto, ¿cierto? Bien. ¿Entendió? Okay. Y la simulación absoluta es una causal de nulidad, ¿cierto? Bien. Bien, ¿más preguntas? ¿O sigo? Entonces vamos a seguir. Entonces, la diapositiva que más o menos habíamos dibujado al inicio era la ineficacia estructural, también conocida como la invalidez, y dentro de la invalidez teníamos a la nulidad, que era distinto que la anulabilidad. Y todo esto se diferenciaba de la ineficacia funcional, o también conocida como ineficacia a secas, ¿cierto? Eficacia a secas. Y la primera categoría que habíamos establecido en la ineficacia funcional o ineficacia a secas era la ineficacia por representación directa sin poder. Representación directa sin poder. A ver. Para efectos de entender este supuesto de ineficacia, hay que hacer dos diferencias entre una representación directa y una representación, si hay directa, tiene que haber indirecta, ¿cierto? A ver. ¿Cuál es su nombre, doctor? Denis. Denis y yo nos hacemos grandes amigos. Y Denis me dice: ¿sabes? Si tengo interés en comprar un departamento en la ciudad de Lima, me gustaría que el departamento tenga este tamaño, más o menos, de una medida. Que tenga tantas habitaciones, que tenga vista al mar, esté en un lugar más o menos cercano a donde hayan parques, zona verde. Y tengo interés en comprarlo, bueno, te doy el dinero, ¿no? Que el precio oscile en estos márgenes. Ah, perfecto. Entonces tenemos dos mecanismos para hacer efectivo esa operación. Pero, digamos, él no tiene tiempo porque está trabajando aquí en Chiclayo. Entonces Denis me dice: Percy, ¿qué instrumento podríamos utilizar para efectos de que tú, o para efectos de que yo adquiera la propiedad en Lima de ese departamento? Entonces, ¿todos qué le vamos a decir? Que me otorgue un poder, ¿cierto? Un poder. ¿Pero el poder es el único instrumento para lograr ese objetivo o habrá otro instrumento aparte del poder para llegar al mismo fin? Asumiendo de que el poder no existe. De hecho, como el poder existe, es lo que más se usa, ¿no es cierto?, para estos casos. ¿Pero podría haber otro instrumento o no? Porque a lo mejor, ¿qué pasaría si de pronto ya detectamos, ya conseguimos el departamento y la persona dice: no, yo no tengo la intención de vender a un abogado este departamento. O sea, vendo a cualquier persona menos a un abogado. Entonces, si yo voy y le digo: soy representante de Denis, la señora va a decir: no,
no abogados. Y si quien va a ser el dueño y su representante son abogados, peor. Entonces, pero nosotros que estamos interesados, nos hemos obsesionado por ese departamento y lo queremos de todas maneras. ¿Qué instrumento podríamos utilizar sin que se entere de que Denis es abogado? Suscribimos un contrato de mandato. En virtud del contrato de mandato, vamos a acordar lo siguiente. Denis va a ser el mandante y yo, Percy, voy a ser el mandatario. Entonces, cuando yo vaya a Lima y haga el contrato de compra-venta del departamento, en ese momento, en ese instante, ¿quién va a ser el dueño? ¿Denis o mi persona? Percy, ¿no es cierto? Y después yo, Percy, en virtud del contrato de mandato, ¿qué obligación tengo? De transferirle la propiedad a Denis. Entonces, ¿yo he actuado o no por interés de Denis? Sí, pero ¿he ejercido una representación directa o una representación indirecta? Indirecta, porque cuando yo celebro el contrato de compra-venta, esa compra-venta no ha producido efectos inmediatamente en la esfera de Denis. Hemos tenido que celebrar otro acto jurídico adicional para trasladarle los efectos. Pero si Denis me da un poder, y en virtud a este poder voy a la ciudad de Lima y compro el departamento, ¿quién es el propietario inmediatamente? ¿Percy o Denis? Denis. ¿Esa qué representación es? Directa. Entonces, una representación directa, ¿qué efectos genera? Los actos del representante producen efectos inmediatamente en la esfera del representado, ¿cierto? Y una representación indirecta es que quien actúa por interés de otro, si celebra un acto jurídico, este no produce efectos inmediatamente en la esfera del mandante, sino tiene que hacer otro acto jurídico para recién trasladarle los efectos. Por ende, cuando yo actúo en mi condición de apoderado, tengo que identificarme como tal. Yo, Percy Santos, en representación de Denis. Pero cuando soy mandatario, tengo que decir, no, Percy, compro el inmueble, punto. ¿Se entiende ya? Entonces tenemos supuestos de representación directa y supuestos de representación indirecta. Pero ahora, el mandato tiene dos posibilidades. El mandato puede ser con poder y el mandato puede ser sin poder. Y cuando es un mandato con poder, ya estamos en un supuesto nuevamente de representación directa. Porque además de ser mandatario, soy el apoderado. Pero si me dan un mandato sin poder, este sería en estricto una representación indirecta. Esta es una representación indirecta propiamente dicha, de manera más específica aún. ¿Se entiende la idea? Entonces, si yo soy apoderado, o soy mandatario más apoderado, ¿qué representación ejerzo? De nuevo, si soy apoderado, ¿qué representación ejerzo? Si soy mandatario con poder, indirecto también, ¿cierto? Pero si soy mandatario sin poder, indirecto, ¿sí? Los padres en relación a los hijos, ¿qué representación ejercen? ¿Directa o indirecta? Directa. Imaginemos que yo tengo 10 años y mi abuelo me dejó una herencia, soy propietario. ¿Mi papá puede vender inmediatamente esa propiedad o no? Ahora, vamos por partes. Puede, o sea, si él celebra acto jurídico, mis papás, como sin resolución judicial, ese acto jurídico repercute no inmediatamente en la esfera del menor. ¿Sí? Porque yo voy a dejar de ser dueño. Entonces, ¿es directo o indirecto? Directo. Entonces, los padres en relación a los hijos, ¿qué representación ejercen? Directo. Los tutores y curadores en relación al patrimonio de los incapaces, ¿qué tipo de representación ejercen? Directa. Los representantes legales de las personas jurídicas, ¿cómo? Sin fines de lucro, ¿qué representación ejercen? Directa también, ¿cierto? Entonces, todos los supuestos que acabo de enumerar están pasibles de incurrir en este supuesto de ineficacia. ¿Cuál es el único supuesto donde no va a caber aplicar este supuesto de ineficacia? Cuando hay un mandato con o sin poder. Cuando hay un mandato sin poder, no se aplica esta ineficacia. Pero cuando hay una representación directa, los padres, ¿cierto? Los tutores, los curadores, los representantes legales de las personas jurídicas, el gerente, por ejemplo, y los
mandatarios, pero con poder. ¿Todos ellos qué tipo de representación ejercen? Directa. ¿Sí? Entonces todos ellos son pasibles de incurrir en un acto de ineficacia. Pero vamos a ver específicamente cuándo. ¿Qué tienen que hacer para caer en este supuesto de ineficacia? Aquí ponemos al representado y aquí ponemos al representante. Él puede ser el hijo, él puede ser su papá, él puede ser el incapaz, él puede ser el tutor, él puede ser el incapaz, él puede ser el curador, él puede ser la persona jurídica, él puede ser el gerente, él puede ser el mandante, él puede ser el mandatario con poder, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando el representante celebra un determinado acto jurídico con un tercero, un acto jurídico, este acto jurídico lo vincula al tercero y vincula al representado, ¿cierto? Siempre y cuando el representante hubiera actuado dentro de los límites de sus facultades. Porque ya sea en el poder o en la ley, le han otorgado determinadas facultades, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, si el representante ejerce una representación directa dentro de los límites de sus facultades, ¿obliga o no lo obliga al representado? Sí. Entonces, este acto jurídico es válido y además sería eficaz. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si el representante celebra un acto jurídico con un tercero? Celebra un acto jurídico, pero en este acto jurídico está afectado porque el representante ha incurrido en un exceso de facultades, en una violación de facultades, o se atribuyó una representación que no tiene. O sea, ¿qué pasaría si el representante celebra un acto jurídico con un tercero y en ese acto jurídico el representante no actúa dentro de los límites de sus facultades, sino se excede, viola las facultades o se atribuye una representación que ya no tiene? Ese acto jurídico sería pasible de una ineficacia por representación directa sin poder. ¿Estamos? ¿Y quién es el legitimado activo para solicitar esa ineficacia? El representado. Solo, única y exclusivamente el representado. ¿Estamos? Entonces, a manera de definición, ¿qué vamos a decir? La representación directa sin poder es un supuesto de ineficacia funcional, ¿cierto? Que legitima al representado a solicitar la ineficacia de aquellos actos jurídicos celebrados por su representante, excediéndose los límites de sus facultades, violando las facultades o atribuyéndose una representación que no tiene. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasaría si el representante celebró este acto jurídico excediendo las facultades? O sea, es ineficaz. Pero digamos, ese acto jurídico le ha traído bastantes beneficios económicos para el representado. Tal vez así que el representado está contento. Oye, qué bueno que te hayas excedido las facultades, al menos una te hiciste. De todas las operaciones que hacías mal, al menos esta te salió bien, te ligó y me hiciste ganar. Estoy contento y lo felicita. Pero ahora, ¿qué pasa con ese acto jurídico? ¿Qué podría hacer el representado en ese escenario? No, eso se llama ratificar. ¿Sí? Entonces, cuando hay un problema de ineficacia por representación directa sin poder, pero ese acto jurídico es beneficioso para el representado, ¿qué podría hacer el representado? Ratificar dicho acto jurídico. Y si lo ratifica, va a ser plenamente, no, válido ya desde hace rato, va a ser plenamente eficaz. ¿Sí? Porque el hecho de que el representante se exceda, viola las facultades, ¿afecta la validez o no? No afecta la validez.
desde ya es válido, a pesar de que hay un exceso de facultades. Porque ¿en qué estamos quedando cuando hablamos de ineficacia? Es válido desde el inicio, ¿cierto? Desde ya. El acto cumple todos los requisitos de validez. Ahora, si ha habido un exceso de facultades, eso no implica que sea un problema de invalidez. Además, ni siquiera tenemos que pensar en eso. O sea, damos por sentado de que el acto ya es válido. Partimos de esa premisa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ratificar un acto jurídico y confirmar un acto jurídico y convalidar un acto jurídico? ¿Lo mismo? Ratificar, ¿a quién le corresponde ratificar? Al representado. Cuando el acto jurídico está afectado por una ineficacia por representación directa sin poder. ¿Cuándo aplicamos confirmación? Cuando el acto es anulable. ¿Y le corresponde a quién? A la parte afectada por la causal de anulabilidad. ¿Y cuándo se convalida un acto? Cuando es anulable, por el transcurso del plazo de prescripción extintiva de la anulabilidad. ¿Cuánto tiempo es? 2 años. ¿Repito? De nuevo. Muy rápido, o está bien. Porque si no, para bajarle un poco la velocidad. A ver, estamos quedando en que no es lo mismo confirmar, convalidar o ratificar. Para empezar, la convalidación opera de pleno derecho, ¿cierto? Esto es automático por el transcurso del plazo de prescripción extintiva, ¿cierto? Pero esto solamente aplica para ¿qué casos? De anulabilidad, ¿cierto? Para casos de anulabilidad. ¿Y la confirmación cuándo se aplica? También en la anulabilidad. Pero ¿en qué consiste? En la subsanación, ¿cierto? Subsanación del vicio. ¿Por quién? ¿Quién subsana el vicio? La parte afectada, ¿cierto? ¿En la convalidación hay subsanación de vicio por el afectado? No, es automático. Solo transcurre el plazo de prescripción extintiva de la anulabilidad y automáticamente el vicio de anulabilidad desaparece. Y el acto pasa a ser plenamente válido y plenamente eficaz. ¿Y la ratificación a quién le corresponde? Al representado, ¿cierto? Representado. En un supuesto de ineficacia por representación directa sin poder. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Ahora, nuevamente, bajo la misma premisa de la confirmación. El representado, para efectos de ratificar, tiene que seguir alguna determinada formalidad. Nuevamente, depende, ¿cierto? En algunos casos la ratificación tendrá que ser con una formalidad solemnitate y en otros con libertad de forma, dependiendo del acto que se vaya a ratificar. Si vamos a ratificar una donación, ¿cómo tendría que ser? Por la misma formalidad. Pero si es un arrendamiento, ¿cómo habría que hacer la ratificación? De manera consensual, ¿cierto? Inclusive con una carta notarial ya estaría, ¿cierto? ¿Sí? Yo quiero creer que nos estamos entendiendo. ¿Sí? Sí. A ver, entonces todos estamos de acuerdo en que va a configurarse un supuesto de ineficacia por representación directa sin poder cuando el representante ha incurrido en un exceso de facultades, en violación de facultades, o se atribuyó una representación que no tiene, ¿cierto? A esto último se conoce como el falso procurador, ¿cierto? Falso procurador. En romano, falsus procurator, ¿cierto? Procurator. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro supuesto? O sea, de hecho, los tres sacarán la misma consecuencia. El acto puede ser ineficaz, ¿cierto? Pero, ¿cuándo se configura uno y otro supuesto? A ver. Bien. Imaginamos este caso.
De hecho es bastante frecuente, lo han tenido que haber visto en algún momento. El estatuto de una empresa dice lo siguiente: el gerente general podrá obligar a la empresa en obligaciones de determinada cantidad de dinero, siempre y cuando firme mancomunadamente el gerente con un integrante del directorio o el gerente con un accionista, digamos. ¿Y qué pasa si el gerente va y se despacha solo, firma solamente él? Salud. ¿Ese es un supuesto de qué? ¿De exceso o de violación? Violación. Porque el representante tiene o no tiene facultades para obligar a la empresa. Sí, tiene facultades. Pero para ejercer esa facultad, ¿qué le han dicho? Sigue un determinado procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Que firme también un integrante del directorio o un integrante de la junta de accionistas. La facultad de obligar sí la tiene. Lo que no está cumpliendo es el procedimiento que le han establecido para ejercer esa facultad. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí me dan un poder y me dice: Persis, tú solamente puedes celebrar arrendamiento respecto de todos mis terrenos? Denis es un hacendado. Y me dice: Persis, me voy de vacaciones por verano, te quedas a cargo de todo, pero eso sí, solamente el poder está facultado para arrendar, nada de vender. Y lo primero que yo hago después que se va es vender. ¿Eso qué sería? Exceso. Exceso es cuando hago algo que no estoy facultado. Violación es cuando hago algo que sí estoy facultado, pero no cumplo con el procedimiento previsto para ejercer esa facultad. Pregunto: si un tutor o curador dispone de un bien de incapaz sin autorización judicial previa, ¿qué es? Violación temporal. ¿Cierto? ¿Y cuándo es atribución? Cuando le revocan el poder, o ya le quitan la representación y este sigue utilizando esa representación, no obstante que ya caducó, ya fue revocado. Bien, ahora vamos a llevar este razonamiento al ámbito de títulos valores. ¿Cómo está regulado esta figura en títulos valores? A ver, esta representación directa sin poder, esto está regulado en el Código Civil, artículo 161. Doctor, ¿me ayudan por favor? 161, ¿qué dice? Artículo 161. Representación directa sin poder. El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de sus facultades que se le hubiera conferido o violándolas es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a este y a terceros. También es ineficaz ante el supuesto representado del acto jurídico celebrado por personas que no tienen la representación que se le atribuye. O sea, ese es el último supuesto, ¿cierto? El último párrafo es cuando el representante se atribuye una representación que ya no tiene. Y el primer párrafo nos habla del exceso y la violación. Y los tres tienen la misma consecuencia, que el acto para el representado es ineficaz, ¿cierto? Pero también nos hablan de algo, de la indemnización, ¿cierto? ¿De quién es la obligación de indemnizar si es que hubiera daños? ¿Del representado o del representante? Del representante. Asumamos que yo soy el tercero que contraté con el representante. Y a raíz de esta operación, el representante se excedió las facultades. Hicimos el acto jurídico, yo actué de buena fe en mi condición de tercero, y el representado pide la ineficacia. Dice ineficaz por exceso de facultades. Y a raíz de esa ineficacia me causan daños a mí, tercero. ¿A quién le pido la indemnización? Al representante, ¿cierto? Pero yo le puedo decir al representante: ¿cumple con la obligación del contrato? No le puedo exigir el cumplimiento de la obligación, porque asumamos que el representante me está vendiendo la casa del representado. Yo le puedo decir: entrégame la casa. Lo que podría hacer es pedir una indemnización por daños, o sea, dinero, ¿cierto? Pero ahora nos trasladamos a títulos valores. ¿Qué dice la ley de títulos valores al respecto? ¿Qué pasaría, nos dicen, si una persona en ejercicio de la representación directa firma un título valor excediendo las facultades, violando las facultades o atribuyéndose una facultad una representación que no tiene? O sea, una persona, un apoderado, digamos, firma un título valor en representación de un poderdante, una determinada cantidad exorbitante, una letra de cambio, por ejemplo. ¿El representado va a pagar esa obligación cuando tenga el título valor? No, porque el acto sería igual ineficaz. Entonces, cuando le pretendan cobrar al representado, ¿el representado qué va a decir? Mi representante se excedió las facultades, así que es ineficaz. O mi representante violó las facultades, así que es ineficaz. No pago ni un sol. Pero ¿quién asume la obligación de pagar el monto contenido en ese título valor por el 100% de su valor?
el representante a título personal. O sea, no hay indemnización, sino que el tercero, ¿a quién le va a cobrar de frente la prestación? Al representante a título personal. O sea, si nos damos cuenta, en el Código Civil, el tercero, ¿qué es lo único que puede exigir? Indemnización al representante, ¿cierto? Pero en título valores, el tercero, ¿qué puede exigir? Que el representante cumpla la obligación a título personal. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, es decir que el representante del grupo que está actuando a título de su representado va a asumir los costos del título de valor. Exacto, él va a pagar el monto total. Porque se supone que uno que firma un título de valor tiene que actuar con diligencia, y por ende, si yo voy a firmar un título de valor por cuenta de otro, o sea, obligando a otra persona, tengo que actuar respetando las facultades que me han dado y sin violar las facultades, o sin atribuir una representación que no tengo. Y si lo hago, por esa intención dolosa que tengo, la sanción que me establece la ley de títulos de valores, ad percitu te obligas a título personal. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, esto no debe confundirse ninguno de los supuestos. ¿Otra pregunta? Sí, antes de que continúe, cuando hablábamos de ratificación, confirmación, convalidación, usted decía que representación directa sin poder hablábamos de ratificación. Y si hablamos de representación directa con poder, Representación directa con poder. Un acto jurídico Representación directa con poder. No, pues el poder da una representación directa. no, pero si han excedido una en la facultad, como el acto, ¿cómo se llamaría el acto? ¿Ratificarlo también? A ver, dame un caso. O sea, si usted me dice... Cuando hay un exceso de facultades, Ya. el representante que actuó sin poder, el representado quiere hacer que la ratificar. cosa sea completamente eficaz, se llama ratificación. Exacto. Ya, en caso de también que el representante exceda las facultades, pero estamos hablando de una representación con poder, también se llama ratificación. Una representación con poder. O sea, me estás tratando de decir el mismo problema, pero en un mandato sin poder. Claro. Ahí tendría más sentido la pregunta. Simplemente ahí no se aplica este supuesto porque esos supuestos de ineficacia y la ratificación se aplica cuando hay representación directa. Pero cuando hay un mandato sin poder, ¿ahí qué representación es? Indirecta. Por ende, no aplica ningún tema de ineficacia. Ejemplo, Denis me dijo, Percy, ve a Lima y cómprame este departamento, ¿cierto? Y no me dio un poder, me dio un contrato de mandato. Y fue sin poder, ¿estamos? Y yo llego a Lima y no le compro ese departamento, le compro otro, uno feísimo. ¿Sí? ¿Qué podría hacer Denis en relación a mí? ¿Va a pedir la ineficacia de ese acto jurídico? No. ¿Qué va a hacer? Va a resolver el contrato y me va a pedir indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato. Entonces, ¿se resuelve bajo las reglas de ineficacia? No, no cabe aplicar, ¿cierto? Esa es tu pregunta. Bien. ¿Se entendió? Ok. Hacemos un paréntesis. En la Ley General de Sociedades, en el artículo 12, Ley General de Sociedades, está regulado lo que se conoce como los actos ultra vires, ¿cierto? Los actos ultra vires. ¿Y cuándo se configuran los actos ultra vires? No. El acto ultra vires, para empezar, ¿es un acto válido o no es un acto válido? Sí, es un acto válido y además es un acto eficaz. ¿Cuándo se configura? Cuando el representante de una sociedad, supongamos el gerente, celebra un acto jurídico, pero dentro de los límites de sus facultades, pero hace un acto jurídico fuera del objeto social. ¿Sí? Eso sería un acto ultra vires. ¿Y ese acto jurídico obliga o no obliga a la sociedad? Sí, porque el representante está actuando dentro de sus facultades. Oye, pero el acto jurídico es ajeno al objeto social. Sí, lo obliga porque la ley quiere que lo obligue. Y en todo caso, ¿la sociedad qué hace? Pide una indemnización por daños y perjuicios contra el representante, contra el gerente. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cuándo se configura un problema de acto ultra vires? Cuando el representante de la persona jurídica, actuando dentro de los límites de sus facultades, realiza un acto jurídico pero fuera o ajeno al objeto social.
¿Ese acto es válido? Sí. ¿Es eficaz? También. Pero los daños y perjuicios que ocasiona ese acto ultravirus a la empresa, ¿a qué da lugar? A una indemnización por daños y perjuicios. ¿De quién contra quién? De la empresa contra el representante. Pero la empresa de todas maneras va a tener que cumplir, ¿o no? Ese acto jurídico. Sí. Pero ¿qué pasaría si el gerente de una empresa se excede en las facultades y además realiza un acto jurídico fuera del objeto social? ¿Qué sería? ¿Ultravires o ineficacia por representación directa sin poder? Ineficacia por representación directa sin poder, porque el gerente está actuando dentro o fuera de los límites de sus facultades. Fuera, entonces prima esto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Repito? De nuevo. Lo dibujo mejor, ¿no? A ver. La empresa tiene un objeto social. La empresa se dedica al servicio de... Ya, ese es el objeto social. La empresa tiene un gerente. ¿Sí? El gerente tiene dos posibilidades. Actúa dentro del límite de sus facultades, pero hace un acto jurídico fuera del objeto social. ¿Este acto qué es? Es un acto ultra virus, ¿cierto? Y esto es válido y además es eficaz, pero da un derecho a una indemnización. ¿De quién? De la empresa contra el representante. Pero ¿qué pasa si el gerente actúa fuera del límite de sus facultades? ¿Esto qué sería? Ineficacia por representación directa sin poder, ¿cierto? Y aquí el tercero más bien tenía, o sea, y este acto sí sería ineficaz, ¿cierto? ¿Sí? Y en este caso, el tercero tendría derecho a una indemnización contra el gerente, ¿cierto? 6 daños, ¿verdad o no? ¿Sí? ¿Sí o no? De nuevo, el gerente hace un acto fuera del límite de sus facultades. Eso no es ineficaz por representación directa sin poder. Sí, es ineficaz. ¿Quién va a pedir ineficacia? La empresa, ¿cierto? Ineficacia es acto jurídico. Pero si esa ineficacia le causa daños al tercero, ¿el tercero qué va a pedir? Indemnización. ¿A quién? Al gerente a título personal, ¿cierto? Ya, si se presenta este mismo problema en título de valores, ¿qué hace el tercero? Le pide el cumplimiento de la obligación del título de valor al gerente a título personal. ¿Se entendió la idea? Bien. ¿Preguntas? Sí, Si las partes no establecen cuánto tiempo tiene vigencia el poder, ¿cuánto? Sería un plazo indeterminado. La norma no establece un plazo máximo para otorgar un poder especial. Ahora, no se podría regir por el plazo de prescripción ni la auxiliar, porque no es una situación de esa. Entonces, se rige por un plazo indeterminado y por ende lo que habilitaría es que el representado o apoderado lo pueda dejar sin efecto en cualquier momento. Con una comunicación de fecha cierta. Bien, ahora yo les planteo una situación. Les hago una pregunta.